Dice así la palabra del Señor en Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Ahora ustedes? Pueden sentarse, hermanos. Bueno, como decía hace un momento, el motivo de estar aquí es recordar estas frases que Jesús dijo en esa cruz, en ese lugar tan doloroso, tan lleno de ignominia y sufrimiento. Y bueno, lo importante es saber que desde que inició su ministerio hasta esos últimos momentos, el propósito de Jesús fue dar esperanza, fue llevar una palabra de aliento. Por eso es que a su mensaje se le llama evangelio, que significa buenas noticias. Usted lo sabe. Pero hasta ese último momento, no importándole el dolor, Él nos dejó estas palabras. Y vamos a empezar a recordar cada una de ellas. Detrás de cada una de estas palabras hay un propósito, no para Él, no tan solo para los creyentes de aquel tiempo, sino para la iglesia hoy, 2000 años después, siguen teniendo propósito estas palabras. Y la primera palabra que Él dijo está en Lucas 23, 34. Dice la palabra del Señor: y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 34. Aquí nosotros podemos ver cómo Jesucristo estaba pidiendo clemencia por sus enemigos, por aquellos que lo llevaron hasta la cruz. Y no tan solo que lo llevaron, sino que durante todo el tiempo que Él estuvo hablando acerca del reino, estas personas se encargaron siempre de ponerle trampas, de hacerlo caer en alguna falla. Siempre fueron sus enemigos, sus oponentes. Oponente es una palabra que se usa para describir a Satanás o que se traduce como Satanás. Ellos siempre fueron ese Satanás en la vida de Jesús. Sin embargo, nosotros podemos ver cómo Jesús, estando en ese lugar, levanta su voz y dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué es lo que nos quiere enseñar Jesucristo a través de esta expresión? Él nos enseña a que debemos siempre tener una palabra, una oración de intercesión por aquellas personas que pues no son compatibles con nosotros. Ya no vamos a ir tan lejos a decir a nuestros enemigos, sino con aquellas personas que simplemente no somos de su agrado, o no pensamos como ellas, o cualquier otra desaveniencia que puede haber entre personas. Jesús nos enseña a través de esto a que debemos siempre elevar una plegaria por ese tipo de personas. Y no es algo que se le haya ocurrido a Jesús en ese momento en la cruz. Cuando Él estaba enseñando al inicio de su ministerio, Él dijo en Mateo, ahí mismo en ese evangelio, pero en el capítulo 5, algo que tenía mucha hilación con lo que leímos en esta porción de Lucas 23, 34. Él dijo en Mateo 5, 43: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Fíjense cómo fue Jesús tan reiterativo en pedir acerca de este problema, que no es un problema ajeno a nuestra vida cotidiana.
Yo sé que en nuestra vida, en las interacciones que tenemos normalmente con las personas, puede haber siempre algún problema de este tipo. Gente que le caes mal y no sabes por qué. En tu trabajo, en la escuela, hasta aún en la iglesia. Pensaríamos que no existen ese tipo de situaciones, pero las hay. En todo lugar se puede encontrar personas a las cuales nosotros no les seamos gratos. Pero ¿qué nos manda Jesucristo? A que nos estemos peleando con esas personas, a que si ellos me hacen, yo les hago más, a que usemos frases como el mundo usa, que si tú eres coyol, yo soy piedra, o este tipo de frases, de expresiones, de refranes que nos llevan a marcar una contienda con este tipo de personas a las cuales no les somos gratos, o ya en el último de los casos somos sus enemigos. ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Él eleva estas palabras y dice: perdónalos porque no saben lo que hacen. Podríamos decir eso cuando en el trabajo nos hostigan: Padre, perdona a ese compañero porque no sabe lo que hace. Podríamos en la escuela decir: Padre, perdona a este compañero porque no sabe lo que hace. Podríamos elevar una oración a Dios pidiendo clemencia. O podríamos hacer lo opuesto, que es pedir juicio a Dios por aquellas personas que nos aborrecen, que somos sus enemigos gratuitos. Pero eso no va a dejar nada bueno en nosotros. El hecho de que nosotros intercedamos tiene beneficios comprobados para nosotros como seres humanos. Y le voy a mencionar 3 beneficios que tiene el interceder por nuestros enemigos. Jesús lo dejó plasmado en el Sermón del Monte y en la cruz, no para que tú te sientas frustrado por no sacar tu coraje, no para que tú te sientas minimizado, no para que tu estima se venga por los suelos. ¿Sabes por qué Jesús nos pide que oremos específicamente por nuestros enemigos? Porque el beneficio no va a ser para ellos, el beneficio es para nosotros. Cuando tú oras y bendices a tus enemigos, te liberas de una carga, no una carga física de kilos o de toneladas, pero te liberas de una carga que se llama rencor, te liberas de una carga que se llama amargura. ¿Cuántas personas dicen: no, pero es que él me tiene que pedir perdón, ella me tiene que pedir perdón, porque ella me lastimó, me ofendió, y lo tratamos de justificar? Y lejos de hacer un beneficio a nuestra vida, eso va generando raíces de amargura dentro de nosotros, va causando rencor. Y el rencor es algo que desaprueba a Dios. En su misma palabra en Hebreos dice que Esaú no alcanzó promesas que Dios tenía para él, porque había raíces de amargura en su vida. Cuando nosotros intercedemos y le decimos a Dios, quizás no con las mismas frases que usó Jesús, pero decimos: Señor, bendice a esa persona, ayúdala, Señor, tú sabes por qué es así. Quizás cuando en su vida anterior, en su niñez, en su juventud tuvo problemas, quizás yo le recuerdo a alguien que le hizo daño, Señor. Quizás yo actúo como alguien que lo lastimó o la lastimó. Pero sana su corazón de esa persona. Esa es la oración que nosotros debemos de tener, como Jesús la hizo por esos fariseos, por esos religiosos.
Dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así usted y yo debemos de pedir. Y entonces Dios nos va a liberar de ese peso, de esa carga. Porque Dios es bueno. El beneficio es para ti primeramente. Porque ya no vas a tener que cargar con esa situación. Esa situación negativa en tu vida. Que sabes que no solo te perjudica a ti, sino que también perjudica a los que te rodean. Porque la amargura, el rencor, el resentimiento no es algo que solamente florece en tu vida, sino que tú contaminas a los que te rodean. Y esto es algo que completamente es desaprobado por Dios. A veces pensamos, cuando mencionamos la palabra pecado, pensamos en adulterio, en fornicación, en lesbianismo, en homosexualidad, en muerte, en matar a las personas, en homicidio. Y creemos que solamente pecados son todas aquellas cosas que para Dios no son agradables, pero tampoco el rencor y la amargura es algo que a Dios le agrada en nuestra vida. Él nos enseñó a través de esta frase la forma de liberarnos, de liberar nuestra conciencia, de liberar nuestro corazón, de liberar nuestro pensamiento de ese tipo de emociones negativas. A Dios no le gusta que seamos así, porque Él no es así. Él nos demostró a través del ejemplo de Jesucristo que Dios no es así. Él dice que Él, cuando nosotros venimos delante de Él con sinceridad, con arrepentimiento, Él agarra nuestros pecados y los echa a lo más profundo de la mar y no se vuelve a acordar de ellos. Algunos decimos, perdono, pero no olvido. Y nosotros no vemos que ese sea el caso de Jesucristo. Nosotros no vemos que ese sea el caso de Dios. Otro beneficio, aparte de que tú te liberas de esas emociones negativas, es que estás actuando en obediencia a Dios. ¿Cuánto les gusta desobedecer a Dios? ¿Habrá alguien que diga que a mí me gusta desobedecer voluntariamente a Dios? Yo creo que a nadie le gusta desobedecer voluntariamente a Dios. Sí lo desobedecemos porque somos frágiles, porque somos carne, porque somos humanos. Pero nosotros sabemos que debemos de obedecer a Dios. Y cuando Él nos dice que debemos de orar por nuestros enemigos, aunque me cueste, aunque no salgan las palabras de mi boca, aunque al principio sea contrario a mi voluntad, poco a poco tú vas a ver cómo el Espíritu Santo te va a guiar, te va a llevar. Y vas a empezar a sentir una paz dentro de ti. Y ahí vas a experimentar lo que la misma palabra de Dios nos dice, una paz que el mundo no entiende. A veces como cristianos no podemos sentir paz, andamos angustiados, andamos ansiosos. Pero Dios nos invita a través de esta obediencia a lo que Él nos especifica en esta frase, que si nosotros obedecemos podemos experimentar su paz porque le obedecemos. Y finalmente, aparte de liberarnos de nuestras emociones, de las emociones negativas, aparte de que significa obedecer a Dios, en tercer lugar, esto nos da una identidad como cristianos. ¿Cómo nos identifica la gente a nuestro alrededor? No le estoy hablando de aquí de la iglesia. Aquí delante de ustedes quizás yo puedo parecer una persona muy recta, muy moral, muy espiritual. Pero ¿cómo me identifican allá afuera? Nosotros debemos de contribuir con el Espíritu Santo a forjar una identidad espiritual en nuestra vida. ¿Sabes que Él nos lleva en un proceso de santificación?
Nos lleva de menos a más. Pero nosotros tenemos que ser obedientes, como lo mencionábamos, para ir forjando esa identidad. ¿Cómo me conocen allá afuera en mi trabajo? ¿Cómo me conocen en la escuela? ¿Cómo me conocen en el lugar donde vivo? ¿Como alguien altanero? ¿Como alguien peleonero? ¿A que yo no me dejo? ¿A que si me la haces, me la pagas? ¿Cómo estamos siendo identificados? Todas esas frases, esas expresiones, como esta última que le dije, si me la haces, me la pagas, no están dentro del vocabulario ni dentro del diccionario del cristianismo, hermano. Jesús nos los enseña y nos lo recuerda a través de esta frase. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Bueno, vamos con la segunda frase. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. ¿Recuerda usted en qué situación fue que Jesús dijo esta frase? ¿A quién se la dijo? A un malhechor que estaba ahí a su lado, también sufriendo. Uno le injuriaba y el otro trataba de justificar a su forma la situación que estaba viviendo Jesucristo. Y este malhechor dice algo que conmovió el corazón de Jesús. ¿Qué fue lo que dijo? Cuando vengas en tu reino, cuando vengas en tu reino. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí. Y entonces fue cuando Jesucristo le dice esta frase. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Que, fíjese, con toda su dolor, quiero abrir un paréntesis porque el hecho de morir crucificado, el hecho de tener los brazos extendidos de esta forma, sea que haya sido así o en otros casos dicen que solamente lo crucificaron pero no, o lo clavaron en un madero, se haya tenido los brazos así o los haya tenido así, esa posición y estar colgado dificulta mucho la respiración. Imagínense a Jesús perdiendo sangre, donde está nuestra energía vital, perdiendo líquidos. Dice el Salmo 22 que la lengua se le pegaba al paladar. A veces cuando uno está hable y hable y hable, cuesta trabajo articular las palabras, cuesta trabajo hablar, se vuelve el habla difícil. Y eso que no está uno deshidratado. Ahora imagínese a Jesús deshidratado, anémico por la pérdida de sangre, y sin embargo tiene la fuerza para voltear y decirle a este malhechor: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. El propósito de esta frase no era enseñar la inmortalidad del alma, como a veces se toma esta frase, para decir, ay, es que inmediatamente vamos a estar en la presencia del Señor. No, y eso lo podemos hablar en alguna otra enseñanza. El propósito de la enseñanza era saber que cuando nosotros reconocemos a Jesucristo en nuestra vida y nos arrepentimos y lo reconocemos como Señor, Él inmediatamente nos ofrece el regalo de la vida eterna.
Ese es el propósito de esta frase, hermano. Dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, hoy tu vida, aunque ya te quedan pocos minutos o quizás algunas horas, ese tiempo va a cambiar tu eternidad. Vas a pasar de muerte a vida, del reino de las tinieblas al reino de los cielos, de tinieblas a la luz admirable. Qué importante es saber esto, hermano, porque eso es lo mismo que nosotros hemos experimentado cuando hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Cuando le decimos, Señor, me arrepiento de mis pecados y te reconozco como el dueño y el Señor de mi vida. A partir de ahí, aunque no se oscurezca el sol, aunque no haya un temblor, aunque no sientas nada, pero el Señor toma en cuenta nuestras palabras y Él nos cambia nuestra posición. Ahora somos hijos de luz. Pasamos a ser una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. Es algo completamente sorprendente, algo completamente lleno de esperanza, porque a veces vivimos nuestra vida como si nada pasara, como si siguiéramos siendo aquellos que vivíamos antes de conocer a Jesús. Pero esa situación cambia en nuestra vida. Esta palabra le da esperanza a este hombre, que aún más allá de la muerte física va a venir un tiempo en el cual vamos a resucitar y estaremos con Cristo juntamente. Ese es el propósito de esta expresión que hace Jesús a este hombre. Y sabes que no importaba su condición. La Biblia no nos dice por qué motivos estaba este hombre colgado ahí al lado de Jesucristo. No nos los dice. Quizás pudo haber sido un ladrón, quizás pudo haber sido un homicida, quizás pudo haber sido algún sedicioso. No lo sabemos. ¿Y sabes por qué no lo sabemos? Porque hoy también nuestro Señor nos dice, a mí no me importa tu pasado, a mí no me importa lo que tú hayas hecho. Hoy el Señor está esperando que tú le aceptes. Hay personas que viven con culpa, aún siendo cristianos. No se perdonan algunas situaciones, algunas cosas. Pero hoy el Señor te dice, tú vas a estar conmigo en el paraíso. Vas a estar conmigo. Hoy es tiempo de que tomemos estas frases también para nosotros, hermano. Porque vuelvo a repetir, aún como cristianos hay cosas que no nos perdonamos. Quizás cuando fuiste adolescente y quizás perdiste a tus padres en aquellos tiempos y tú eres una persona rebelde, desobediente, y hoy no te puedes perdonar porque quizás tú no estuviste al pendiente de cuando ellos murieron. Y parece que es un dolor irremediable. Hay personas que viven en esas situaciones. Hay personas que no se perdonan el hecho de que tuvieron toda la infancia de sus hijos para guiarlos en un camino recto, en un camino ejemplar a través del ejemplo de la vida cristiana. No se perdonan que se enfrascaron en su vida egoísta y descuidaron la vida espiritual de sus hijos. Y ahora, ya que ellos crecieron, viven apartados de la vida cristiana. Y aunque tú eres cristiano y te congregas, pero ese dolor sigue. Déjame decirte algo, Dios no quiere que cargues. Dios puede hacer nuevas todas las cosas.
Esa es la esperanza que tenemos en Cristo, que Él hace nuevas todas las cosas. Dice que Él cambia los desiertos en paraísos. Isaías 51:3, así lo dice. Él cambia nuestro sequedal en ríos, hermano. No tenemos que cargar con esa culpa. Si venimos genuinamente arrepentidos a Dios y le confesamos: Señor, perdóname esa rebeldía, perdóname por no estar atento a mis padres, perdóname por ser descuidado en la vida de mis hijos o cualquier otra situación, Dios nos perdona. De cierto estarás conmigo hoy en el paraíso. Esa promesa sigue vigente para nosotros, hermano, para nosotros. Número 3. Él en Juan 19:26 dijo: mujer, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre, o he ahí tu madre. Aquí, ¿qué podemos ver? Podemos ver cómo Jesús estaba al tanto de esa compañía. Dios no creó al ser humano para vivir solo, hermano, ni para andar solo en la vida. ¿Por qué cree que nos congregamos? ¿Por qué cree que hay aquí un lugar para aquellos cristianos que forman parte de esta congregación se puedan reunir? ¿Por qué cree? Porque a Dios le interesa. La palabra de Dios dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es que están los hermanos juntos y en armonía. Dios nos invita a estar unidos, a caminar en un mismo propósito, en una fe, en un mismo amor, en un mismo sentir. Cuando Él creó al hombre, Él se dio cuenta que aunque la presencia de Él estaba ahí acompañando a Adán, pero Él dijo: no es bueno que el hombre esté solo. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada que el ser humano interactúe. A Él le agrada que haya compañía. Jesús pudo andar su ministerio Él solo, pero Él comisionó a discípulos, a hombres que estuvieran con Él siempre. Y estos hombres aprendían y lo ayudaban y estaban ahí con Él. Jesús siempre fue un hombre que se rodeó de gente. ¿Y sabe por qué? Porque Él sabe que la compañía es indispensable. Es indispensable. Él dice en Eclesiastés: cordón de 3 dobleces no se rompe tan fácil. Son pasajes que los usamos para los matrimonios y pues sí tienen una aplicación en el matrimonio, pero también en nuestra vida cotidiana, hermano. Dios quiere que andemos siempre unidos. Cuando Él comisiona a sus discípulos para que vayan a compartir el Evangelio, dice que los mandó. ¿Cómo los mandó? De 2 en 2. Pudo haber dicho: a ver, tú Pedro, vete por allá, tú Juan por allá, Jacobo por allá, Andrés por allá. Pero no, Él los comisionó para que fueran de 2 en 2. Y es que sabes que, hermano, la soledad no es buena. La soledad no es buena. La soledad a veces es consecuencia del pecado. La soledad a veces es consecuencia de nuestras fallas, de nuestras frustraciones, de la vergüenza. Cuando Adán y Eva pecaron, ¿qué hicieron? Dice que se escondieron, se apartaron de la presencia de Dios. Y eso no es algo saludable. ¿Sabes por qué? Porque cuando nos apartamos, somos presa fácil de tentaciones, del pecado.
Por eso Dios siempre dice, estén unidos, unidos. La palabra de Dios nos habla en bastantes pasajes acerca de estar siempre unidos. Por ejemplo, en Juan 13:34 nos motiva a amarnos los unos a los otros. Amarnos los unos a los otros. En Gálatas 5:13 nos motiva a servirnos los unos a los otros. En Colosenses 3:15 nos invita a soportarnos los unos a los otros. En 1 Tesalonicenses 5:11 nos motiva a animarnos los unos a los otros. Y así podemos buscar más textos donde está la frase los unos a los otros. Y esto no se puede hacer individualmente. El hecho de decir unos a los otros significa al menos dos o más de dos. Porque vuelvo a repetir, la soledad nos lleva al pecado, a ser presa fácil del enemigo. Simplemente recuerde qué pasó cuando David, en lugar de irse a la guerra, ¿qué hizo? Se va a su balcón, todos allá en la guerra, y él, ¿cómo estaba? Solo, solito. Y usted sabe qué pasó después. Pero todo comienza con eso, hermano. Entonces, ya les hablé mucho de soledad, pero a lo que voy es de que la tercera frase, mujer, he ahí tu hijo, he ahí tu madre. Jesús no quería ni que Juan estuviera solo, ni que María estuviera sola. ¿Sí? Y eran al parecer los únicos que estaban ahí al pie de la cruz. Por eso es que únicamente menciona a este discípulo y a su madre María. Pero dice, no estén solos. No estén solos. Tú míralo como un hijo y tú mírala a ella como una madre. Pero no estén solos. Dios se preocupa, hermano. Dios está al pendiente de nuestras necesidades. Y eso lo podemos ver en el ministerio de Jesús. Él siempre estaba preocupado cuando veía situaciones adversas, cuando llegan unos oficiales. Él está con la gente, estaba la multitud, y llegan unos oficiales de Jairo, que también era un oficial, y le dicen que por favor fuera a ver a la hija de Jairo, que estaba muy enferma. ¿Y qué hizo Jesús? No, ¿sabes qué? Espérate, tienes que pedir cita conmigo porque la agenda la tengo llena. ¿Hizo eso? Claro que no. Dice la palabra que él se dirigió a casa de Jairo a ver qué pasaba con la hija. Deja la multitud para ir a atender el dolor de este hombre, de Jairo. ¿Se da cuenta cómo a Dios le interesa cuando nosotros sufrimos, cuando pasamos circunstancias adversas? Él está al pendiente. Tú quizás aquí vienes y sonríes, pero hay una pena que tienes y que nadie la sabe. Déjame decirte que sí hay alguien que la sabe, y ese es nuestro buen Dios. Jesucristo sabe, hermano, qué estás pasando, qué estás viviendo. Él está al pendiente. Aún más que mi esposa, claro. Aún más que mis padres, claro. Aún más que mis mejores amigos, claro, hermano. Él conoce lo más íntimo de nuestra vida, lo más íntimo de nuestro corazón. Sabe qué te duele, qué te afecta, qué circunstancias estás viviendo. Él lo sabe todo, hermano. Todo. Y Él es capaz de dejar de hacer algo para estar contigo en tu dolor. Porque déjame decirte que el hecho de que fue a atender a Jairo y la situación que estaba en ese momento no fue algo exclusivo que Él haya hecho.
Ayer les mencionaba también de esta mujer que llevaba a su hijo a enterrar. Era su único hijo y era viuda. Y también Jesús iba en una multitud. Y la multitud estaba deseosa de escuchar a Jesús, de ver sus milagros, de ver sus sanidades. Pero Jesús, al ver la procesión funeral y ver a esta mujer que iba llorando, se acerca a ella. No espera que la mujer vaya a Jesús, no espera que la mujer vaya a él, sino que él va hacia ella. ¿Qué persona importante hoy en nuestros días sería capaz de estar en medio de un meeting y bajarse y ver que tú estás sufriendo? Nadie lo hace. Siempre el ser humano tiene que recurrir a la persona que puede ayudarnos. Pero Jesús no. Siendo el rey del universo, Él va y le dice a esta mujer: no llores. Y así nosotros podemos ver frases tan humanas en Jesucristo. Cuando Él estaba con la multitud, dice que él sintió que su corazón se contraía porque las veía como ovejas sin pastor. Hoy crees que nadie se preocupa por ti. Dios se preocupa por ti. Dios está al pendiente de ti, hermano. Y lo podemos ver a través de esta frase: mujer, he ahí tu hijo y he ahí tu madre. Luego, Él clama en Mateo 27:46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nosotros podemos ver a Jesús ya más débil, más sediento, y Él expresa esta frase. Como ser humano lo podemos creer, y hay muchas personas que interpretan esta frase y dicen que lo que pasaba es que en esos momentos, como Él estaba cargando con el peso de todo el pecado del mundo, por eso dicen que Dios no quiso verlo y apartó su mirada de Él. Pero la realidad es que no fue eso. La realidad es que Dios estuvo al pendiente todo el tiempo. Todo el tiempo de ese sufrimiento, el Padre lo estuvo sufriendo con Él. Nosotros podemos ver en 2 de Corintios 5:19, porque no crean que esto a mí se me ocurrió. La misma palabra nos enseña y nos saca de nuestras dudas. 2 de Corintios 5:19. ¿Alguien que lo quiera leer, por favor? Pero Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Gracias, hermano Arturo. Gracias, David. Aquí nosotros vemos, dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo reconciliando, es decir, ahí estaba. Nada de que Él se fue, nada de que Él se apartó, nada de que Él se fue porque estaba cargando Jesús el pecado. No es cierto eso. Y entonces usted va a decir: entonces, ¿por qué dijo esta expresión? Esa expresión, simplemente lo que estaba haciendo Jesús era recordar lo que David siglos antes había dicho en uno de sus salmos. Y ese salmo es el Salmo 22. Ese salmo empieza diciendo las mismas palabras que Jesús dijo estando en la cruz del Calvario. Él dijo en Salmo 22:1: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
¿Sí se da cuenta? Y a lo mejor usted va a preguntar, bueno, pero ¿para qué las dice? Bueno, porque ese salmo estaba identificado por los judíos como un salmo mesiánico, como algo que tenían los judíos que saber acerca del Mesías que ellos esperaban. A los judíos siempre se les habló que el Mesías era un personaje poderoso, era alguien que podía haber sido un personaje divino, de acuerdo a los escritos de Daniel, cuando él dice: yo veo a uno como hijo de hombre que viene en las nubes. Y lo veían como un ser muy poderoso. Y nosotros también podemos ver en el Salmo 2 cómo se describe al Mesías como alguien guerrero, como alguien que venía a regir con vara de hierro. Y esa era la imagen que transmitían los judíos antes de que Jesús viniera. Y aunque ya estaba escrito en Isaías acerca del siervo sufriente, pero no podían reconciliar una imagen de un Mesías poderoso, un Mesías hijo de Dios o hijo de hombre, como lo describe Daniel, con un Mesías sufriente. Por eso es que durante esos 3 años y medio del ministerio de Jesús, no podían convencerse de que Jesús fuera el Mesías. Les costó trabajo creerlo. Lo creyeron aún sus discípulos hasta después que Jesús resucitó. Y eso porque Jesús les tuvo que decir: a ver, vengan, les voy a explicar cómo Moisés y los escritos hablaban acerca de mí. Hasta ese momento lo entendieron. Y ustedes van a decir: bueno, ¿y para qué nos haces toda esa historia? Porque cuando Jesús estaba en la cruz, lo que quería era que lo identificaran como ese Mesías prometido, pero que ellos lo estaban rechazando. Eso es lo que quería que los judíos recordaran. Cuando él dijo: Elí, Elí, lama sabactani, él lo que quería era que dijeran los judíos: ¡hey! Eso me recuerda el Salmo 22, y el Salmo 22 hablaba del Mesías. Eso era lo que quería que Jesús, que recordaran los judíos. Y nosotros podemos ver en otros versículos de este pasaje, por ejemplo, en el verso 7 y en el verso 8 dice: todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, que le libre él, sálvele, puesto que en él se complacía. Y después en los versos 14 a 18 dice: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, y repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Todo eso lo escribió David siglos antes, 10 siglos antes de que sucediera en Jesucristo. Y Jesús lo que les estaba diciendo en la cruz es: recuerden lo que se dijo de mí en el Salmo 22, porque esa palabra se ha cumplido hoy. Pero aquellos judíos estaban tan ciegos que no pudieron asociar esas palabras con las profecías acerca de Jesucristo. No las pudieron asociar. Y el verso 24 dice: porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro.
¿Se da cuenta? Dios no escondió el rostro de Jesús como algunas personas lo interpretan. Dios no abandonó a Jesús, hermano. Dios no lo abandonó. ¿Y sabes qué, hermano? Como humanos somos tentados a caer. Y el pecado nos separa de Dios. Es verdad. Isaías dice que el pecado es como un muro que se levanta entre Dios y nosotros. Pero el hecho de que tú peques no significa que Dios ha cortado su brazo de amor hacia ti. Él nos ama. Y Él no quiere que nos apartemos, sino que le busquemos con un corazón sincero. Porque Él siempre está dispuesto, hermano, a perdonarnos. A veces cuando pecamos nos alejamos, pero hoy Dios nos dice, aún el pecado, en medio del pecado, mi gracia sobreabunda en tu vida. Ese es nuestro Dios, hermano. Un Dios bueno, un Dios misericordioso. Y que si nosotros venimos arrepentidos con una convicción de pecado, Él nos perdona. Él nos perdona. Vamos con la quinta palabra. Dice Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. ¿Por qué Jesús dijo esta expresión? Como humano tenía sed. Ya vimos en el Salmo 22 que su lengua estaba pegada a su paladar. Pero también fue necesario que Él dijera esto para que nosotros comprobáramos que Él verdad era humano. Después que Jesús murió, muchos grupos religiosos surgieron diciendo que Jesús no había venido en carne, que Jesús simplemente se había materializado y que Él en realidad no había sufrido todo lo que un humano podía sufrir en ese martirio de la crucifixión. Sin embargo, con esta frase que dice Jesús, nos muestra que Él era completamente humano, que las mismas necesidades que tenemos nosotros las tuvo Él. Esas mismas necesidades las vivió Jesucristo en su vida. Él fue completamente humano, 100% humano y 100% divino. Es un misterio que hasta nuestros días es difícil explicarlo, pero la realidad es que Él fue 100% humano y 100% divino. Hoy yo desde aquí lo digo con mucha facilidad, pero déjame decirle que al principio, en los primeros siglos de la iglesia, fue muy difícil que lo entendieran. No se ponían de acuerdo y tuvieron que pasar 4 siglos para que en un concilio quedara asentado esto que yo les estoy diciendo. Jesús fue completamente humano, pero también completamente divino. Y con esta expresión de tengo sed, nosotros podemos darnos cuenta de esa humanidad de Jesús. Después, la sexta palabra, Juan 19:30, dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Esa es la sexta frase. ¿Qué quiere decir consumado es? Es decir, ya todo lo que yo tenía que hacer está hecho. Ya no hay más que se pueda hacer. Es bonito
cuando tenemos se me fue ahorita el nombre de cuando tú tomas un camino, pero hay un atajo, ¿no? Es la palabra, un atajo, ¿verdad? A lo mejor te encuentras que el camino en el que tú vas está bloqueado, o están en obras, o hubo un accidente y está pasando los carros muy lento y la fila es enorme, quizás kilómetros. Pero por ahí checas el GPS y el GPS te dice, hay una desviación a 50 metros. Y te sales y llegas rápido a tu destino. ¿Quién no toma esa ruta? Yo creo que todos en una situación así tomamos esa ruta. Bueno, pues Jesús vino con ese propósito de darnos una ruta alterna, una ruta mejor para llegar al Padre. Antes, ¿qué se tenía que hacer de acuerdo a la ley? Tú pecabas y tenías que llevar un animalito puro, pequeño, sin defecto, para que fuera ofrecido un sacrificio y entonces pudiera ser perdonado de tu pecado. Pero el detalle es que como la ley tenía muchos mandamientos, seguido era esto. Y la gente seguido tenía que estar yendo, y el sacerdote de continuo en la mañana y en la tarde tenía que estar ofreciendo sacrificios por el pecado. Cuando vino Cristo y entregó su vida, nosotros fuimos liberados de eso. Si nosotros viviéramos bajo la ley, hoy tendríamos que tener un altar aquí y cada uno de nosotros tendría que traer un animalito como los que se los describí. Y nos pasaríamos quizás hasta 4 horas aquí sacrificando, y ya luego otra vez tendrías que venir porque otra vez pecaste para que fueras absuelto de tu pecado. Fíjense todo lo que se tenía que hacer. Y aún así, el contacto con Dios no era tan íntimo, porque el Espíritu Santo no había sido derramado. Y solamente les era concedido a personas especiales, generalmente a reyes, a profetas, a personas que tenían que desempeñar un cargo, como Bezalel, como Aholiab, que fueron los artesanos que diseñaron todo lo artesanal para el tabernáculo. Solamente así tenían las personas contacto con el Espíritu Santo. Pero hoy vivimos en algo diferente, en algo que hoy podemos estar todos sentaditos. No tienes que traer un cordero, no tienes que traer una palomita, no tienes que traer nada, solamente un corazón dispuesto. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ya lo pagó todo. Con Él hizo válido un solo sacrificio para toda nuestra vida como creyentes. Eso es lo que representa la expresión consumado es. Ya no hay nada más que hacer. Ahora también el Espíritu Santo no solamente va a venir sobre el pastor, sobre el líder de alabanza, sobre alguien en específico. Hoy viene sobre todos los que creen en Jesucristo. Hoy tú tienes el Espíritu Santo. Hoy tú puedes hablar con poder. Hoy Dios puede usar tu vida. Hoy tú puedes desarrollar el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Él adereza una mesa para nosotros. Solo es cuestión de que nosotros vayamos y queramos tener ese alimento. Hermano, todo esto vino a ser Jesucristo. Por eso Él dijo, consumado es. Algunas personas dicen que es como cuando en la época del Renacimiento, las personas, los artistas hacían
sus obras de arte, y siempre, si era una pintura, ahí en la esquinita de la pintura ponían su firma, Miguel Ángel o cualquier otro personaje, una escultura, y abajo también ponían su firma. Eso es lo que hizo Jesús cuando dijo esta expresión: consumado es, ya no hace falta nada. Hoy hay religiones que siguen pensando que las obras son necesarias para salvación. Hoy hay personas todavía que hacen promesas a Dios y le dicen: si tú sanas a esta persona que yo quiero mucho, yo me voy caminando desde aquí hasta el lugar, el templo, la capilla, la iglesia, como le quieran decir. Si tú haces esto, Dios, yo te prometo. Y viven todavía pensando que el consumado es de Jesús no surtió efecto. Pero el consumado es, se obtiene a través de la fe, hermano, a través de creer en Él. Con esto yo no le estoy diciendo que no tiene que hacer obras. Claro que tiene que hacer, porque una fe sin obras es muerta. Pero las obras no nos llevan a obtener lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue darnos vida eterna. Y hoy está disponible. Y finalmente Él termina diciendo su séptima frase en Lucas 23:46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él ya había hecho lo que tenía que hacer. Todo lo demás ya era de parte de Dios. Dios nos comisiona a nosotros, hermano, también. Quizás no nos va a mandar a que muramos por Él, y menos que seamos exhibidos en una cruz, porque eso ya ni siquiera se hace o se practica. Pero si hay propósitos que cumplir, si hay metas que tenemos que alcanzar. Por ejemplo, algo que Jesús dijo a todos sus creyentes, dice: vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. No nada más dijo: a ver, mis 12 discípulos, a ver, las mujeres que estaban conmigo en el ministerio. No nada más dijo que ellos, dijo todo el que cree. Entonces tenemos propósito, hermano. Jesús sabía que había cumplido su propósito. Por eso es que Él dijo: consumado es. Y entonces encomendó la causa a su Padre. Nosotros ya estamos trabajando en ese propósito. Es importante. No todos tenemos un mismo propósito, pero la realidad es que todos tenemos propósito. Y el propósito quizás no se trata de estar aquí arriba, o al frente, o sirviendo aquí. Los propósitos para Dios, hermanos, son multiformes. Fíjense que en la palabra de Dios, en el libro de Hechos, Dios nos habla de una mujer que no era ni profetisa, ni era apóstol, ni era pastora, ni siquiera era diácono. La Biblia nos habla de una mujer que se llamaba Dorcas. ¿Sí saben su historia? Yo creo que la mayoría sabemos la historia. Esta mujer, vuelvo a repetir, no tenía un ministerio en la iglesia, pero dice que ella confeccionaba ropa para las mujeres. Confeccionaba ropa para los necesitados. Y esta mujer murió, y toda esa gente a la que ella le hizo bien sufrió su pérdida. Y Dios en su misericordia permitió que se dieran las cosas para que Pedro estuviera en esos momentos ahí. Y Dios levantó a Dorcas.
Dios levantó a Dorcas, porque todavía hacía falta, hermano. Aún no había terminado de servir. A Dios le agradaba ese servicio. Y nosotros podemos quizás decir, pero ¿de qué forma te sirvo? Hay muchas formas, hermano, en que podemos servir. Ayuda a tu prójimo. Jesús dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Podemos servir de muchas maneras.